ustedes han ido escuchándolos predicar acá. And if that's the case for you, I know you are as blessed as I have been sitting under their teaching. Y si ha sido así, sé que ha sido bendecido tanto como yo soy bendecido por su enseñanza. And you're also blessed to have pastors that you have here. Y también son bendecidos por los pastores que tienen acá. It really has been one of the highlights for me Ha sido un tiempo muy especial para mí to get to meet the strength of the male leadership at this church. poder conocer la fortaleza del liderazgo de hombres en esta iglesia. As you know, Christ is building his church. Como saben, Cristo está edificando su iglesia He's building his church through broken vessels, y Él lo hace a través de vasos rotos, men who are flawed. hombres que tienen fallas, And yet, even in their flawed nature, pero aún en su naturaleza con fallas, the Lord is still doing a work. el Señor aún está haciendo su obra. And I see that here in this ministry, Y veo eso en este ministerio, particularly in the men, y especialmente en los hombres, in your pastors and elders. en los pastores y ancianos. And so I am so enriched and blessed to have been here with you. Así que he sido bendecido y enriquecido por mi tiempo acá. And thank you, ladies, for serving behind the scenes Y gracias a las mujeres por servir detrás de la escena and praying for the conference. It's been a rich time. y por orar por la conferencia. Ha sido un tiempo muy enriquecedor. And so my heart is filled with gratitude. Así que mi corazón está lleno de gratitud And it's with that gratitude I ask you to open to Psalm y 119. con esa gratitud es que quiero que abran sus Biblias en el Salmo 119. Now, as many of you know, we've been in a conference titled Sufficiency of Scripture and the Restoration of Souls. Como muchos saben, estuvimos en una conferencia que se tituló La suficiencia de las Escrituras para la restauración del alma. We've covered such rich topics in regards to the nature of Scripture, Y cubrimos tantos temas tan ricos en relación a la naturaleza de las Escrituras, its inerrancy, inspiration, and sufficiency. su inerrancia, inspiración, suficiencia. We've talked about how those truths apply to the counseling of souls Hablamos cómo esas verdades se aplican a la consejería de las almas when it comes to our preaching, en relación a nuestra predicación, when it comes to our conversion, nuestra conversión, our repentance, and our obedience. nuestro arrepentimiento, nuestra obediencia. And this morning, we come to the subject of the sufficiency of Scripture Y esta mañana llegamos al tema de la suficiencia de las Escrituras as it's related to pressure in life. en relación a las presiones de la vida. You don't have to have been a Christian for a long time to realize this, No tenés que haber sido creyente por mucho tiempo para saber esto. that your conversion does not automatically mean that you are free from trials. Que tu conversión no significa que automáticamente quedas libre de las pruebas. If anything, Si, de hecho, si es algo verdad, your trials have increased since becoming a Christian. más bien las pruebas han crecido, han aumentado desde que estás en Cristo. They have increased in their intensity and variety. Han crecido en intensidad y en variedad. Because as a Christian, you've got convictions. Porque como creyente ahora tenés convicciones. There are ways that Christ wants you to live. Hay formas en las que Cristo quiere que vos vivas. And so because of this new heart and new nature in you, Y ahora porque tenés este nuevo corazón y esta nueva naturaleza en vos, the things that didn't bother you as a Christian, as an unbeliever, las cosas que ni te molestaban antes como incrédulo, now begin to weigh upon your conscience. ahora empiezan a pesar en tu conciencia. And so we are going to face variety of trials in life. Así que vamos a enfrentar una variedad de pruebas en nuestra vida. And what an encouraging perspective that the half-brother of Jesus gives to us. Y cuánto ánimo nos da en perspectiva el medio hermano del Señor. If I were to guess what is underlined in your Bible, Si pudiese suponer qué cosas subrayaste en tu Biblia, what is highlighted in the pages of your Bible, lo que vos marcaste ahí en las páginas de tu Biblia and what's hung on the walls of your house, y lo que se cuelga en las paredes de tu casa, we would find that James chapter 1-2 is underlined and highlighted and hung around the house. encontraríamos que probablemente Santiago 1, 2 está subrayado o en algún lugar colgado en tu casa.
Because we need to be reminded to consider it all joy Porque necesitamos recordar y considerar como sumo gozo when we face these various trials and pressure al in life. enfrentar estas diversas pruebas. And God is allowing these trials in the life of his people Y Dios está permitiendo estas pruebas en la vida de su pueblo in order that we would be tested in our faith. para que seamos probados en nuestra fe. And in that testing, God is producing in us what? Endurance. Y en la prueba lo que Dios produce es perseverancia. I mean, how often do we talk about the stress of life and the pressure of life? ¿Qué tan seguido hablamos nosotros del estrés de la vida, de la presión de la vida? And sometimes we just want to say, I don't want to have to deal with this. A veces quisiéramos no tener que lidiar con todo eso. I want them removed. Querríamos que Dios nos quite esto. It's not wrong to ask for removal of pressure, No está mal pedirle a Dios que nos quite la presión, but we should never imagine Christian life without pressure. pero no deberías imaginarte la vida cristiana sin presión. In fact, we must see the grace of God in our pressure. De hecho, deberíamos ver la gracia de Dios en nuestra presión. In the trying and stressful times of life, En los momentos difíciles y de estrés en nuestra vida, God is strengthening your faith. Dios está fortaleciendo tu fe. He is building in you endurance Él está forjando en vos perseverancia so that you could bear the future tests that are coming. para que vos puedas enfrentar las pruebas futuras que vienen. Why would that be important for a Christian? ¿Y por qué esto es importante para un cristiano? Because we can't live a life without trials. Es porque no podemos vivir una vida sin pruebas. Knowing the God of the Bible does not give us a free pass from trials. Sabiendo que el Dios de la Biblia no nos da un pase libre de pruebas. We do not have a God who just snaps his finger and makes all of our problems go away. No tenemos un Dios que chasquea los dedos y hace que se vayan todos los problemas, Instead, God is after something in all of us. sino que Dios está buscando algo en todos nosotros. He's after the testing of your faith. Él está buscando probar nuestra fe. That's what God is after. Eso es lo que Dios está buscando. Beloved, is that what you're after? Hermanos, ¿es eso lo que vos estás buscando? Do you desire your faith to be tested so that ¿Deseas vos que tu fe sea probada? ¿Para qué? even in your weakness, the power of Christ is manifested? Aún en tu debilidad se manifiesta el poder de Dios. It's in our affliction and in our weaknesses Es en nuestra aflicción y en nuestras debilidades that God's power is most clearly displayed. que el poder de Dios se ve más claramente. It is when we walk by faith Es cuando caminamos por fe, in the midst of the variety of trials and pressure that come upon us, en medio de la variedad de pruebas y presiones que vienen sobre nosotros, that God gives us testimony of his greatness. que Dios nos da testimonios de su grandeza. And so we must realize that when we fail to think this way, Así que tenemos que darnos cuenta que cuando no pensamos así, what's happening is that we lack faith. lo que pasa es que nos está faltando fe. I mean, let's face it, if we could script our lives, Enfrentémoslo. Si podríamos escribir el guión de nuestras vidas, if you're anything like me, you would remove all the trials and difficulties in life. si vos sos como yo, tal vez querrías quitar todas las pruebas y dificultades de tu vida. You would pave a way in which you don't have to face any pains or difficulties. Vos marcarías un camino en donde no tengas que enfrentar ningún dolor o dificultad. Why would I need the testing of my faith? ¿Por qué necesitaría la prueba de mi fe? Sadly, this is how often false teachers talk about the Christian life. Tristemente, muchos falsos maestros hablan así de la vida cristiana. They propose a Christian life that can be without pain. Ellos proponen una vida cristiana sin dolor And they deceive people by saying that when you have pain in your life, y engañan a la gente diciendo que si vos tenés dolor en tu vida it's because you don't have faith. es por no tener fe. Is that true? ¿Pero es eso verdad? This is why this rampant charismatic theology Esta es la razón por la que esta teología carismática tan desparramada is just not consistent with the scripture. no es consistente con las escrituras. To say that I'm going through pain because I don't have faith, Decir que voy a enfrentar el dolor por no tener fe, is that true?
¿Es eso verdad? Did the disciples experience that? ¿Experimentaron eso los discípulos? Wasn't Jesus the premier example of faith? ¿No fue Jesús el ejemplo más grande de fe, And yet, was his life and ministry without pain? pero su vida y ministerio fue sin dolor? No, it was marked by afflictions and pressure. No, estuvo marcada por la aflicción y por la presión. In fact, God designed pressure into our lives De hecho, Dios diseñó la presión en nuestras vidas for our benefit. para nuestro beneficio. So, beloved, we have to see pressure and trials of life as a privilege. Así que, hermanos, tenemos que ver las presiones y las pruebas de esta vida como un privilegio. It's a gift from God. Es un regalo de Dios. I mean, I know this is quite the introduction for now, Sé que va a ser interesante esta introducción, but imagine if you didn't have pressure and trials in life. pero imagínate si no tuvieses pruebas y presiones en tu vida. What would be the health and condition of your faith? ¿En qué condiciones estaría tu fe? ¿Cuál sería su salud? It would be weak. Sería débil. You wouldn't be desperate. Estarías desesperado. You would not depend on the mercy and the grace of God. No dependerías en la misericordia y gracia de Dios, You would become self-sufficient and self-reliant, sino que te volverías autosuficiente confiando solo en vos mismo. and ultimately God wouldn't be glorified. Y finalmente Dios no sería glorificado. So we must realize that pressure that God allows in our lives Así que tenemos que reconocer que la presión que Dios permite en nuestras vidas is for our ultimate good and benefit. es para nuestro bien final y nuestro beneficio. And the psalm that is in front of you, Psalm 119, Y el salmo que tenés ahí enfrente tuyo, el Salmo 119, is such an intimate psalm of lament. es un salmo tan íntimo de lamento, Because in the desperation of this psalmist's life, porque en la desesperación de la vida de este salmista, God is strengthening his conviction about the sufficiency of Scripture. Dios está fortaleciendo sus convicciones en la suficiencia de las Escrituras. So, in this ongoing work of sanctification in believers, Entonces, en esta obra continua de la santificación del creyente, when we face trials of various kind, cuando enfrentamos pruebas de muchas clases, we must go back to Psalms like Psalm 119 tenemos que ir a los salmos como el Salmo 119, because it's so instructive and hope-giving. porque nos da tanta instrucción y esperanza. We see how this brother dealt with the laments of his life. Vemos cómo este hermano lidió con los lamentos de esta vida. He turned to God and cried out to God for strength and wisdom. Él se volvió a Dios y clamó a Dios para que Él le dé fortaleza y sabiduría. He was having his faith tested and he knew it is good for me. Su fe estaba siendo probada y él sabía, esto es bueno para mí. And so in a room this size, Así que en un salón como este, there are going to be many trials and pressures and stresses represented. seguramente hay muchas pruebas y presiones representadas. And so as we study this passage together, Así que al estudiar este pasaje juntos, you're going to be built up. vas a ser edificado, You're going to be convicted. vas a ser convencido And your faith will be y strengthened tu fe va a ser fortalecida to see the redemptive hope and purpose that God has in our trials. para ver la esperanza redentiva que Dios tiene para nuestras pruebas. And so follow along as we read verse 65 to 72. Así que seguime mientras vamos leyendo los versículos 65 al 72. And we don't grow out of this psalm. We will go back to this psalm time after time in our Christian life. Y de este salmo nunca te vas a graduar, vas a volver a este salmo una y otra vez en tu vida cristiana. Starting in 65. Empezando en el 65. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus testimonios he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. As you see in some of your Bibles, Como ves en algunas de tus Biblias, this is known as the 10th stanza. esta es la estrofa Tet. This is a way in which in the Hebrew Bible,
Esta es la forma en la que en la Biblia hebrea the psalmists use a poetic tool called acrostic psalms, el salmista usó una herramienta poética llamada acróstico. meaning that they're ordering their psalms and the beginning of the verses O sea que ordenó el salmo con el comienzo de los versículos by the order of their Hebrew alphabet. de acuerdo al orden del alfabeto hebreo. The reason that psalmists typically wrote their psalms in this way La razón por la que los salmistas solían escribir de esta manera is not just in rhyming and rhythmic purposes, no es solamente para una cuestión de ritmo o rima, but it was also in order that they would be able to put this into memory. sino más bien para que puedan recordarlo. They wanted to memorize this psalm in its alphabetical order. Ellos querían memorizar este salmo en el orden alfabético. Why was that important? ¿Y por qué era importante? Because as we look at this psalmist suffering and lamenting, Porque al mirar el lamento de este salmista y su sufrimiento, his theology comes out. se va a expresar su teología. And as we look at his theology, it's going to be very instructive. Y al mirar su teología, esto va a ser muy instructivo. Isn't this true in our own Christian lives? ¿No es verdad de nuestra propia vida cristiana? What we believe about God, Lo que creemos de Dios, what we believe about Christ and his word, lo que creemos de Cristo y su palabra, what our practical theology is, lo que sea nuestra teología práctica, it all comes out when we face pressure. todo se va a expresar cuando enfrentemos la presión. It's like squeezing a sponge, Es como cuando vos apretás una esponja, and whatever's in the sponge comes out. lo que haya adentro de la esponja va a salir. And so when you get squeezed by the pressure of life, Entonces, cuando las presiones de la vida te aprietan, what theology comes out? ¿qué teología está saliendo? If some of us visited your home Si alguno de nosotros irían a visitar tu casa and just sat in the living room for a month y se sentarían en el living por un mes entero and just watched how you reacted and responded to trials, y solo observaría cómo vos estás reaccionando a las pruebas, what kind of theology would we walk away with? ¿qué clase de teología se formaría en nosotros? This is why this psalm is so instructive. Esta es la razón por la que este salmo es tan instructivo, Because in the pressure of life and the lament of life, porque en la presión de la vida y el lamento de la vida, this psalmist says, this is my theology. este salmista dice, esta es mi teología. Now, who is this psalmist? ¿Quién es este salmista? I don't think we could be dogmatic. It could be David, No s- Ezra, or Daniel. No podemos ser dogmáticos, podría ser David, Esdras o Daniel, Those are probably the three most common proposals. que son tal vez las propuestas más comunes, All of those candidates would be fit to write a psalm like this y todos esos candidatos podrían haber escrito un salmo como este, because they were great men of great suffering. porque eran hombres de mucho sufrimiento. So while I don't think it's important to be dogmatic on who wrote this Y psalm, no creo que sea importante ser dogmático en cuanto a quién escribió este salmo, I lean slightly towards Daniel pero yo me inclino hacia Daniel, because of the certain references that he brings about his conflict with princes. por las referencias que hace en cuanto a sus conflictos con príncipes. Now, but for the sake of our time, though, Pero por causa de nuestro tiempo, we're going to just call this man as the psalmist. vamos a llamarlo solamente el salmista. And this is his experience of something that is universal. Y esta es su experiencia de algo que es universal. Particularly, he has in mind the consequences of being sinned against. Especialmente, él tiene en mente las consecuencias de los pecados que cometen contra uno. In other words, other people's sins have been splashed on him. En otras palabras, los pecados de otra gente han sido salpicados sobre él. And he has been tempted. Y él ha sido tentado And his faith is being tested. y su fe ha sido probada. And in the midst of testing, he realizes his convictions were weak. Y en medio de las pruebas, él se da cuenta que sus convicciones eran débiles. So, realizing this in the moment of his testing, Así que dándose cuenta de esto en el momento de la prueba, he counsels his heart to go back to the sufficient word. él aconseja a su corazón a que regrese a la palabra suficiente. So, when we think about the sufficiency of Scripture and the restoration of soul, Así que cuando pensamos en la suficiencia de las escrituras y la restauración del alma, this is a
a fitting passage Este es un pasaje muy apropiado, because we're going to learn how it is that we respond in the midst of our testing. porque vamos a ver cómo respondemos en medio de la prueba, How do we counsel our own heart? cómo aconsejamos nuestro propio corazón. The best counselors of souls Los mejores consejeros del alma are the best counselors of their own heart. son los mejores consejeros de sus propios corazones. So as we learn from this psalmist, Entonces, al aprender de este salmista, I pray that God would use this psalm to make you a better counselor. yo oro para que Dios use este salmo para hacerte un mejor consejero. And there are 3 lessons that we must learn Y hay 3 lecciones que debemos aprender in order to benefit from the testing of our faith. para poder beneficiarnos de la prueba de nuestra fe. This is how you could think of it this way. This is how we coach our heart. Así es como nosotros guiamos nuestro corazón. The scripture must become our coach. La escritura tiene que ser como nuestro entrenador. And the first lesson of this instruction is this. Y la primera lección de esta instrucción es la siguiente. Pressure teaches us to obey God's word. La presión nos enseña a obedecer la palabra de Dios. Pressure teaches us to obey and trust and obey God's word. La presión nos enseña a confiar y obedecer la palabra de Dios. Look back at verse 65. Mira en el versículo 65. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Here, like all of us, Acá, como todos nosotros, the psalmist is reflecting back on his past affliction. el salmista está mirando sus aflicciones pasadas. Specifically, he is remembering an instance where God dealt with him through that affliction. Específicamente, él se está acordando de una situación en donde Dios lidió con él en esa aflicción. And as we will look later in this stanza, Y como vamos a mirar más adelante en esta estrofa, these were severe tests and pressures that were coming upon him through his enemies. esas fueron pruebas severas y difíciles que vinieron de parte de enemigos. The kind of attacks that the psalmist was enduring is not mentioned, La clase de ataques que estaba recibiendo este hombre no son mencionadas, but in this psalm, he does mention a number of times how relentless the attack was. pero sí en este salmo se menciona lo constante que fueron esos ataques. Listen as I just give a quick survey of some of these references. Déjame escuchar mientras yo te voy señalando varias referencias donde se habla de estos ataques. In verse 23, he says, "Princes sit and attack against me." En el versículo 23, por ejemplo, dice, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Verse 28, "My soul weeps because of grief." El versículo 28, se deshace mi alma de ansiedad. Verse 51, "The arrogant utterly deride me." El versículo 51, los soberbios se burlaron mucho de mí. Verse 95, Versículo 95, "The wicked wait for me to destroy me." los impíos me han aguardado para destruirme. Verse 107, El versículo 107, "I'm exceedingly afflicted." afligido estoy en gran manera. Verse 143, En el versículo 143, "Trouble and anguish have come upon me." aflicción y angustia se han apoderado de mí. So it is in the midst of this relentless, brutal attack Entonces, en medio de esos ataques brutales y que no cesan, that that the psalmist says in verse 65, el salmista va a decir en el versículo 65, "God has dealt favorably with me." Dios me ha hecho bien. Wow. Wow. He is saying God has dealt well with me by giving me afflictions. Está diciendo, Dios me hizo bien dándome aflicciones. Now you're sitting there if you're like me and you're going, "How can he say this?" Y vos estás ahí pensando, ¿cómo puede decir eso? Well, he says it right there in the text. Él lo dice ahí en el texto. "You have dealt well with your servant." Él dice, bien has hecho con tu siervo. How could he say that? ¿Y cómo lo puede decir? Because it was according to your word. Dice, fue conforme a tu palabra. In other words, he's saying this: En otras palabras, dice así. God, you are doing good in my life through the trials of life Dice, Señor, tú estás haciéndome el bien a través de las pruebas de esta vida, because in the trials of life I see that you are being faithful to your word. porque en las pruebas de la vida yo estoy viendo que tú eres fiel a tu palabra. Where do we see the promise of affliction in the scripture?
¿Y dónde vemos promesas de aflicción en la Escritura? I'm sure passages are coming to you. Tal vez se te vienen pasajes a tu mente. But just put your finger on this page and turn to Psalm 34. Pero puedes dejar ahí un dedo en esta página y abrir en el Salmo 34. Now, we love passages like verse 17 and 18 of Psalm 34 Ahora, nos encantan los pasajes del versículo, como los versículos 18 y 19 del Salmo 34, because they're true and they do give us comfort. porque son verdad y nos dan consuelo. Notice what it says, verse 17 and 18. Versículos, 17 y 18. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. We love these passages because our God is a God of comfort. Amamos estos pasajes porque nuestro Dios es un Dios de consuelo. But notice what the psalmist says in verse 18 Pero mira lo que el or salmista 19. dice en el versículo 19. Many are the afflictions of the righteous. Muchas son las aflicciones del justo. Did you see that? ¿Viste eso? Many are the afflictions of the righteous. Muchas son las aflicciones del justo. And it is the Lord who delivers them. Pero de From all. todas ellas le libra Jehová. It's the Lord who sustained us through our afflictions. Es el Señor el que nos sostiene en nuestra aflicción. But if we're living righteous lives, Ahora, si estamos viviendo una vida justa, the psalmist says, many are the afflictions of the el righteous. salmista va a decir, van a ser muchas las aflicciones del justo. In fact, you know in the New Testament there's an equivalent passage De hecho, ¿sabes que en el Nuevo Testamento hay un pasaje paralelo where Paul tells his young disciple Timothy donde Pablo le dice a su joven discípulo Timoteo that all who desire to live godly lives will be what? que todos los que quieran vivir vidas piadosas van a ser ¿qué? Persecuted, Perseguidos, afflicted. afligidos. There will be pressure upon his life. Va a haber presión en sus vidas. And so when God grants pressure and trials in a believer's life, Así que cuando Dios trae pruebas y presiones en la vida de un creyente, he is being faithful to his word. Él está siendo fiel a su palabra. This is why the psalmist in Psalm 119 Esta es la razón por la que el salmista en el Salmo 119 could say, "You have dealt well with your servant puede decir, bien has hecho con tu siervo, according to your word." conforme a tu palabra. So, beloved, you must remember in the very moment that you're being tested, Así que, hermanos, tenés que recordar que en el momento mismo en que estás siendo probado, God is coming through with his promise. Dios está cumpliendo su promesa. He is doing what he said he would do. Él está haciendo lo que dijo que iba a hacer. And we have a good God who does whatever is good. Y tenemos un Dios bueno que hace lo que es bueno. And so, God being faithful in his granting of trials Así que Dios, siendo fiel al darte las pruebas, is actually dealing well with us. de hecho estás haciéndonos bien a nosotros. This is the promise that the servant is remembering. Y esta es la promesa que está recordando el siervo. And notice the continual of his praise and prayer. Mira cómo sigue su oración y su alabanza. Verse 66. En el versículo 66. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Here, what the psalmist is communicating Acá lo que está diciendo el salmista is his need for increased wisdom. es que necesita una sabiduría que crezca. Isn't this what we need when we face trials? ¿No es esto lo que necesitamos nosotros al enfrentar las pruebas? When we've got difficult counseling situations, Cuando tenemos situaciones difíciles de consejería family dynamics that keep us awake night and day, o dinámicas familiares que nos mantienen despiertos de día y de noche, we must plead with God for discernment and knowledge. tenemos que clamar a Dios pidiéndole discernimiento y conocimiento. And he's asking for this wisdom Y Él está pidiendo esta sabiduría because he already believes in the power of God's word. porque ya cree en el poder de la palabra de Dios. Notice how the flow of verse 66 goes. Mira cómo sigue el versículo 66. Teach me good discernment and knowledge, Enséñame buen sentido y sabiduría, meaning grow my wisdom that I don't currently o have. sea, hacer crecer el conocimiento que no tengo hoy. Why is that? ¿Y por qué? Because I already believe your commandment. Porque tus mandamientos ya los he creído. That's right. Es así.
This psalmist is asking for experiential, practical wisdom. Este salmista está pidiendo sabiduría práctica, experimental. I already believe your word, God, Yo ya creo tu palabra, Señor, but I need to grow in wisely applying that word pero necesito crecer para aplicarla sabiamente into the complexity of facing trials and difficulties. a la complejidad de enfrentar pruebas y dificultades. This is what we call convictions. Esto es lo que llamamos convicciones. This is what we call experiential wisdom. Esto es lo que llamamos sabiduría experimental. And beloved, you cannot grow in this wisdom Y hermanos, no podés crecer en esta sabiduría without trials. sin pruebas. You want to be useful to the Lord? ¿Querés ser útil al Señor? You want to be helpful in giving counsel to those around you? ¿Querés ser útil para dar consejos a otros a tu alrededor? Realize that God is accomplishing that through the trials that He allows in your life. Tenés que saber que Dios lo está haciendo, permitiendo las pruebas en tu vida. I mean, isn't this how the wisdom that we have today are formed? ¿No es así como se formó la sabiduría que hoy tenés? When you have walked through a particular trial in your life, Cuando has pasado una prueba específica en tu vida and God removed any physical and earthly relief that you could have run to, y Dios quitó cualquier alivio físico en este mundo que podrías haber tenido and He brought you to the sufficient Word of God, y Dios te trajo a la palabra suficiente de Dios and He kept you there in the fiery furnace of trials, y Él te mantuvo en ese horno ardiendo de las pruebas, what happened? ¿qué pasó? You came out more refined, Vos saliste más refinado, more precious, más precioso, more useful. más útil. And so, beloved, you must realize that people are watching. Así que hermanos, tenés que ser consciente de que otros te están mirando. Souls are looking at how Christians are going to respond in the times of trials Hay almas que están mirando cómo los cristianos van a responder en el tiempo de la prueba. and how we respond to the pressures of life Y cómo respondés a la presión de la prueba will speak much about what kind of God we worship. va a decir mucho de la clase de Dios que adoramos. And so the psalmist says, increase my wisdom. Así que el salmista dice, a crecer mi sabiduría. Now, let's face it. Ahora enfrentémoslo. If you're anything like me, Si sos como yo, you want to ask this question. vas a querer hacer esta pregunta. Can there be another way we grow in wisdom without trials and ¿No, afflictions? ¿No podría haber otra forma de aprender sabiduría sin pruebas y aflicciones? Can I come to this experiential wisdom without having the pain? ¿Podría llegar a esta sabiduría experimental sin tener el dolor? But this is not how the psalmist responds. Pero no es así como el salmista responde. Instead of grumbling and complaining about the difficulties that he's facing, En vez de quejarse por las dificultades que está enfrentando, he instead says, I need what I don't have. en vez de esto, él dice, yo necesito lo que no tengo. Instead of asking for a different way, he says, I know the only way is for me to plead with you by faith. Entonces, en vez de decir, desearía que haya otro camino, dice, lo que necesito es pedirle a Dios que obre en mí. What does James say in chapter 1? ¿Qué es lo que dice Santiago en el capítulo 1? If anyone lacks wisdom, let him ask of God. Si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Oh, what a wonderful, wonderful promise. Y qué promesa preciosa, That to those who ask wisdom, God will give lavishly. que para aquellos que piden sabiduría, Dios lo va a dar ampliamente. So instead of complaining and grumbling, our hearts are now overflowing with gratitude Así que en vez de quejarse, el corazón está ahora lleno de gratitud, because we have access to divine wisdom through His Word. porque tenemos acceso a la sabiduría de Dios a través de su palabra. And how else God brings about that divine wisdom ¿Y cómo podría traer Dios esa sabiduría divina? is through exposing our weakness Va a ser exponiendo nuestra debilidad. to show us where we need to change and grow. Es mostrarnos en qué áreas tenemos que crecer Look at verse 67. y cambiar. Mira el versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Here we see that the servant of God was directly afflicted. Acá vemos que el siervo de Dios fue afligido directamente. I was afflicted. Él dice, yo fui afligido. And before I was afflicted, I was drifting. Y antes de ser afligido, estaba descarriado.
And so we see that the psalmist is talking about his own restoration. Ves que el salmista está hablando acá de su propia restauración. God accomplished the restoration of his soul through pressure. Dios logró la restauración de su alma a través de la presión. And he says he was going astray, Él dice que estaba descarriado. meaning there was ignorance and indifference. Eso implica ignorancia e indiferencia. This was not a sin of utter rebellion, Este no es un pecado de rebelión completa, but it was a sin of complacency and apathy. sino un pecado de apatía. I mean, this is why the verb is drifting. Por eso tenemos esta palabra de descarriar, de desviarse. This is like the driver who's not staying in the middle lane, Es como ese conductor que no se queda en su carril, but begins to gradually drift. sino que gradualmente se empieza a salir. And it was in that drifting that psalmist says, I was afflicted. Y en ese descarrío fue que el salmista dice, fui afligido. So the psalmist says, it was when I was drifting that I was afflicted in order that Entonces el salmista dice, cuando fui afligido cuando me estaba descarriando, ¿para qué? what was the purpose of this affliction? ¿Y cuál fue el propósito de su aflicción? Look at it, verse 67. But now I keep your word. Mira el versículo 67. Pero ahora, más ahora, guardo tu palabra. Even the wisest and godliest of us all Aún el más sabio y piadoso de nosotros are prone to wander. está en Prone to drift. peligro de divagar. And in our drifting, the Lord is kind to bring trials and tests Y en ese divagar, Dios va a traer las pruebas y so las that we are dificultades so that we are restored to a life of para obedience. que podamos ser restaurados a una vida de obediencia. So remember that when you are facing trials, Así que recordá que cuando estás enfrentando las pruebas, it's God's way of showing us that He is good. esa es la forma de Dios de demostrarte que Él es bueno. Because afflictions bring God's children back to Him. Porque las aflicciones traen de vuelta al Hijo de Dios hacia Él. I've been using a lot of parental illustrations this conference. En esta conferencia usé muchas ilustraciones como papá. It may be that I'm in the season of raising 3 little ones. Y creo que es porque estoy en esta etapa criando a 3 pequeñitos. But for those of you parents, you know this. Pero los papás saben esto. When you bring a discipline upon your children's lives, Cuando vos traes la disciplina a la vida de un niño, as a parent, you think, oh, this is going to drive them away from me. como papá vos temés y pensás, oh no, esto lo va a alejar de mí. But in the discipline, what do they desire? Pero en la disciplina, ¿qué es lo que ellos desean? They want to be restored. Quieren ser restaurados. My children come running to me after affliction. Después de la aflicción, mis hijos vienen corriendo a mí. They want a hug. Ellos quieren un abrazo. They want to be told by dad, I love you. Ellos quieren que papá les diga, te amo. And so it is in the plan of God Entonces, es parte del plan de Dios that when He afflicts us, when He disciplines us, que cuando Él nos aflige y nos disciplina, it is to restore us back to Him. es para restaurarnos a Él de nuevo. And this is how we grow in maturity, is it not? Y así es como crecemos en madurez, ¿no? One commentator said it this way. Un comentarista lo dijo así. The psalmist in verse 67 En el versículo 67, el salmista arrived at maturity llegó a la madurez by being sensitive to his sins. siendo sensible a sus pecados. I love that. Me gusta eso. Afflictions produce in us a greater level of dependency. La aflicción produce en nosotros un nivel mayor de dependencia. So that's the first lesson we see. Así que esa es la primera lección que vemos. Trials teach us to trust and obey God's word. Las pruebas nos enseñan a confiar y obedecer la palabra de Dios. Here's the second lesson. Esta es la segunda lección. It is to remind us of the character of God. Nos recuerda el carácter de Dios. Pressure reminds us the character of our God. La presión nos recuerda el carácter de nuestro Dios. Look at verse 68. Mira el versículo 68. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. He is good and does good. Él es bueno y hace el bien. This brother has in mind the person of God and the provision of God. Este hermano tiene en mente la persona de Dios y la provisión de Dios. Who he is and what he does. Lo que Él es y lo que hace.
In other words, God is intrinsically good and he's the source of all good. En otras palabras, Él es intrínsecamente bueno y Él es la fuente de todo bien. All earthly good that we see have come from him. Todo el bien terrenal que vemos vino de Él. Every good thing given and every perfect gift is from above. Toda cosa buena, todo don perfecto viene de lo alto. In other words, God deals with his creatures En otras palabras, Dios trata con sus criaturas benevolently and bountifully. de forma benevolente y abundante. This is the overwhelming theme of this stanza. Este es el tema abrumador de esta estrofa. Even though it is a lament psalm and it is filled with the reality of facing trials, Aunque es un salmo de lamento y está lleno con la realidad de enfrentar pruebas, the adjective that is repeated all throughout this stanza is good. el adjetivo que se repite durante toda esta estrofa es bueno. Verse 65, it says, "You have done good," El literally. versículo 65, has hecho bien a tu siervo. Verse 66, "Teach me good El discernment." 66, enséñame buen sentido. Verse 68, "You are good and do good." 68, bueno eres tú y bienhechor. Verse 71, "It is good for me that I was afflicted." 71, bueno me es haber sido humillado. Verse 72, "The law of your mouth was good for me." Versículo 72, mejor me es la ley de tu boca. Really? ¿De verdad? I mean, I know if you're like me, Sé, si vos sos como yo, you talk to a Christian who's going through a lot of pressure and trials. que le hablas a un creyente que está enfrentando muchas pruebas y dificultades, And in the midst of them describing their y trials, cuando te están contando esas pruebas, they tell you, "It's been good for me." ellos te dicen, ha sido bueno para mí. And if you're like me, you go, "What?" Y si vos sos como yo, te preguntás, ¿qué? I'm sure this is what Joseph's brothers responded in their heart. Me imagino que eso es lo que pensaron los hermanos de José en su corazón. When after all they've done against him, Después de todo lo que habían hecho en su contra, Joseph in Genesis 50:20 says this, José en Génesis 50:20 dice así, "You meant it for evil, but God meant it for good." ustedes lo planearon para el mal, pero Dios lo encaminó al bien. Wow. That is such a response of faith. Esa es una respuesta de fe. Joseph was sold into slavery because of his brother's jealousy. José fue enviado a la esclavitud por los celos de sus hermanos. But before Romans 8:28 was written, Pero antes de que se escribiera Romanos 8:28, he says, "God works all things together for good, dice, Dios obra todas las cosas para el bien. even the sins of others that splash on us." Aún el pecado de otros que nos salpica a nosotros. Man, this is our bedrock in the Christian faith, isn't it? Hermanos, esto es la roca sólida de nuestra fe cristiana, ¿no? I mean, we were just singing that in the first hour. En la primera hora cantamos sobre esto. God is good, God is good. Dios es bueno, Dios es bueno. The Lord is far too kind beyond what we can deserve. El Señor es mucho más bueno de lo que merecemos. And this servant is filled with awe and gratitude Y este sirviente está lleno de admiración y gratitud. when he remembers that God is good and does good, Cuando él recuerda que Dios es bueno y hace el bien. and how that goodness is expressed Y esa bondad se expresa is through the instructions of his word. a través de las instrucciones de su palabra. Look at how he continues in verse 69 and verse 68 and 70. Mira cómo ahora va a seguir el versículo 69 y 70. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. So it is in the midst of this ruthless attack against his character Así que es en el medio de este ataque brutal contra su carácter that the God of goodness was teaching him his instructions. que el Dios de bondad le enseña sus instrucciones. You see, it's one thing to have personal attacks and sins committed against you. Es una cosa que te ataquen y que pequen contra vos, It's a whole other thing for those around you to start believing those lies. pero es otra cosa que los que te rodean empiecen a creer esas mentiras. This is what the psalmist means in verse 69. The arrogant have smeared a lie against me. Y a eso se refiere el salmista en el versículo 69 cuando dice que forjaron mentira a los soberbios.
The idea is to glue or to stick something upon someone. La idea es como soplar o tirar algo sobre alguien. So these lies that were coming against the psalmist were being believed by those around him. Entonces, las mentiras que estaban viniendo contra el salmista estaban siendo creídas por las personas que estaban alrededor de él. And even in the midst of that kind of attack, the psalmist says, "You do good and you are good." Y aún en medio de esa clase de ataque, él dice, tú eres bueno y haces el bien. And notice how these lies that were coming at the psalmist were not mistaken. Y mira cómo estas mentiras que vienen contra el salmista no están equivocadas. Meaning they weren't by accidents. Bueno, queriendo decir, no fueron un accidente. Their motives for spreading these lies were evil. La motivación para sembrar estas mentiras fue la maldad. They were arrogant and prideful men. Fueron hombres arrogantes y orgullosos. Look at beginning of verse 70. Their heart is covered with fat. Mira el versículo 70 dice que su corazón estaba cubierto de grasa. It's literally speaking of fat with fat, Literalmente hablando de grasa. meaning that these enemies of the psalmist were so prideful, O sea, estos enemigos de este salmista eran tan orgullosos their heart is described as covered with fat, que su corazón está siendo descrito como cubierto de grasa, so that it's almost impossible to penetrate their heart with the word of God. como si fuese a ser imposible penetrar ese corazón con la palabra de Dios. And yet, notice in the midst of this kind of lies and pride, Pero aún en medio de todas estas mentiras y orgullo, the response of the psalmist in 69 and 70. la respuesta del salmista en el versículo 69 y 70, With all my heart I will observe your precepts, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. but I delight in your law. Me regocijo en tu ley. Man, instead of retaliating, En vez de tomar revancha, what we see the psalmist doing is he's trusting in the word of God. lo que ves que el salmista está haciendo es confiar en la palabra de Dios. Instead of beginning to conjure up strategies to confront these lies, En vez de pensar estrategias para cómo confrontar esas mentiras, this psalmist is saying, I'm going to turn to your word. ese salmista dice, voy a buscar tu palabra. This really puts the statement on verse 68 into its perspective, doesn't it? Esto lo que hace es poner en perspectiva lo que se dice en el versículo 68. Remember, this is a prayer of the psalmist, and we get a front row seat at it. Acordate, esta es la oración del salmista y nosotros estamos ahí en primera fila escuchándola. He's praying to God, this is so hard right now. Él está orando a Dios, Señor, esto es tan difícil, I'm being slandered against. me están difamando. These arrogant and prideful men are taking away my friends. Estos hombres arrogantes y orgullosos me están quitando a mis amigos. But in the midst of that, what I need to remember, God, Pero en medio de todo eso, lo que necesito recordar, Dios, is that you don't change es que tú no cambias and you do good and are good. y que tú haces el bien y eres bueno. This is what the Lord is doing in the midst of our trials. Esto es lo que Dios hace en medio de nuestras pruebas. It's to strengthen our faith in the goodness of God Es fortalecer nuestra fe en la bondad de Dios. so that we could be like that friend Porque podríamos ser como ese amigo who says, I'm going through a lot right now, que dice, estoy pasando muchas cosas ahora, but the Lord is good and is doing good to me. pero el Señor es bueno y está haciéndome el bien. This all comes from our understanding of the cross, doesn't it? Todo esto viene de cómo entendemos la cruz, ¿no? That God gave us the greatest gift in Jesus Christ, Dios nos dio el don más grande en Cristo Jesús, the most undeserved gift. el regalo más inmerecido. And so, would we complain about some earthly discomfort? Entonces, ¿nos quejaríamos de la incomodidad de este mundo? Instead, we ought to rejoice in what He has given in salvation Más bien nos tenemos que regocijar en lo que Él nos ha dado en la salvación and in our affliction by strengthening our faith. y en nuestra aflicción al fortalecer nuestra fe. And Jesus was certainly lied to. A Jesús lo difamaron también. Arrogant men smeared lies about him. Hombres arrogantes sembraron mentiras contra Él. The Pharisee would have fit the descriptions of verse 69 and 70. Los fariseos hubiesen encajado en la descripción del versículo 69 y 70 And the most atrocious form of evil was done against him. y la forma más atroz de maldad se hizo contra Él. The innocent man was being offered as a criminal El hombre inocente fue ofrecido como un criminal
So here was the greatest evil ever committed in human history. Así que ahí está la maldad más grande cometida en la historia humana. And if we're honest, if we combine all of our afflictions, Y si somos honestos, si combinamos todas nuestras aflicciones, it wouldn't even compare to the afflictions of Christ. no se compararían ni siquiera con las aflicciones de Cristo. And in that moment on the cross, Pero en ese momento, en la cruz, when all that evil was being done against Christ, cuando todo ese mal se estaba expresando contra Cristo, what was God doing? ¿qué es lo que Dios estaba haciendo? He was bringing about the redemption of souls. Él estaba cumpliendo la redención de las almas. Greatest evil El mayor mal resulted in the greatest good for mankind. resultó en el mayor bien. So, beloved, we must remember that God is good and does good. Así que, hermanos, tenemos que recordar que Dios es bueno y hace el bien. Even in the midst of our hardest afflictions, Aún en medio de nuestras aflicciones más difíciles. if our God can turn the crucifixion of Christ Si nuestro Dios puede tornar la crucifixión de Cristo into the redemption of souls, en la redención de almas, God can turn our afflictions into our own good. Dios puede convertir nuestras aflicciones en nuestro propio bien. So we must remember Así que tenemos que recordarlas. that pressure reminds us of the character of our Tenemos que God. recordar que la presión nos recuerda el carácter de nuestro Dios. Now, here's the third lesson for us Y esta this sería morning. la tercera lección para nosotros esta mañana. Pressure is necessary for our spiritual growth. La presión es necesaria para nuestro crecimiento espiritual. Look at verse 71 and 72. Mira los versículos 71 y 72. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Oh man, verse 71 is so convicting El versículo 71 trae tanta convicción because it's opposite of how I often respond in the face of trials. porque es opuesto a cómo yo suelo responder en medio de las pruebas. In the midst of his slanderous attacks that were coming against him, En medio de todos esos ataques de difamación contra él, this psalmist says, "It was good for me to be humbled." el salmista dice, es bueno que haya sido humillado. This is God lovingly and skillfully employing trials to mature us. Acá está Dios de forma hábil trayendo esas pruebas para madurar. In fact, put your finger here and turn to 2 Corinthians 12. De hecho, deja el dedo ahí y fíjate en 2 de Corintios capítulo 12. If we think about the most humble man outside of Christ, Si podríamos pensar en un hombre humilde fuera de Cristo, Paul would have made that list. Pablo hubiese entrado en esa lista. I mean, he laid down his life for the sake of the churches. Él dio su vida por causa de las iglesias. And yet, notice what he says about the affliction that God allowed in his life. Pero fíjate lo que dice sobre las aflicciones que Dios trajo a su vida. 2 Corinthians 12, 2 de Corintios 12, verse 7. versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Did you catch that? ¿Te diste cuenta de eso? Affliction was allowed in Paul's life so that he would be kept from exalting in himself. La aflicción fue permitida en la vida de Pablo para que él no se exalte a sí mismo. God allows trials and pressure in our lives for us to be made humble. Dios permite las pruebas y las presiones en nuestras vidas para que seamos humildes. And the psalmist says in Psalm 119:71, Y el salmista dice en el Salmo 119, 71, the same thing. It is good for me that I was afflicted. exactamente lo mismo. Bueno me es haber sido humillado. Beloved, you must realize it's never been a bad thing in human history Amados, nunca ha habido algo malo en la historia de la humanidad. for someone to have been humbled. Pero nunca ha sido malo en la historia de toda la humanidad de que alguien haya sido humillado. It's good for us to be made dependent. Es bueno que seamos vueltos dependientes. I know your prayer life for your unbelieving loved ones. Yo sé que oramos por los que no conocen a Cristo, que son familiares nuestros. You pray that the Lord would make them humble and desperate. Y vos orás para que Dios les humille And y les sometimes- vuelva desesperados. And sometimes we pray, Lord, do whatever it takes. Y a veces hasta oramos, Señor, haz lo que sea necesario. Make them miserable in their pursuit of sin Hazlos miserables en la búsqueda de sus pecados,
so that they would come to the point of realizing, I need grace. para que lleguen al punto de entender, necesito la gracia, Because God opposes the proud, porque Dios se opone al soberbio, but gives grace to the humble. pero da gracia al humilde. And so David, or the psalmist here, realizes Y entonces el salmista acá se da cuenta that it was good for him to be afflicted. de que fue bueno para él ser humillado. But there was a particular outcome that he really rejoiced in. Pero hay un resultado en el cual él realmente se regocija. Look at the second half of 71. Mirá la segunda parte del versículo 71. It was good so that I may learn your Fue statutes. bueno para que aprenda tus estatutos. That's right, so that we would grow in spiritual maturity. Viste, es para crecer en madurez espiritual. You see, this is why pressure is necessary for spiritual growth. Esta es la razón por la que la presión es necesaria en el crecimiento espiritual. Without pressure, we will not be sanctified. Sin presión no seríamos santificados. So remember, when you face friction in life, Así que acordate, cuando estás enfrentando la fricción en tu vida, that is God's way of trying to grow you. esa es la forma en la que Dios te está haciendo crecer. Just as you need friction before fire starts, Así como necesitas fricción para encender un fuego, there must be pressure in the life of a Christian in order for them to mature. se necesita presión en la vida de un creyente para que pueda madurar. Now, if we kind of flatten this out a little bit Bueno, si podríamos achatar esto un poquito and make it practical, y hacerlo más práctico, this sometimes means that God will not answer your prayer. esto significa que a veces Dios no va a responder tus oraciones, Because sometimes what we ask porque a veces lo que pedimos is not what is best for us. no es lo que es mejor para And nosotros. so God will bring things into our lives Así que Dios va a traer cosas a nuestra vida without our permission. sin que nosotros le demos permiso. And notice how John Newton wrote about this. Y fíjate lo que escribió John Newton de esto. John Newton is that famous theologian and pastor who wrote Amazing Grace. John Newton es el pastor famoso que escribió la canción Sublime Gracia. And he's got a song that I hope I can communicate to you, Y él tiene una canción que espero poder comunicártela, even though it's written in English. aunque está escrita en inglés. The general flow is very, very encouraging. El fluir general es muy alentador. Listen to how he wrote it. Fíjate lo que escribió. I asked the Lord that I might grow in faith and love, Le pido al Señor que pueda crecer en fe y amor, that I might know more of his salvation, que pueda conocer más de su salvación, that I might seek more earnestly his face. que pueda buscar más fervientemente su rostro. So after praying, I hope that in some favored hour, Así que después de orar, espero que en alguna hora favorecida, that he would answer my request, Él responda a mi pedido. and by his loving power, Y por su poder amoroso, that he would subdue my sin and give me rest. que Él venza mi pecado y me dé descanso. Now let's pause there. Y pausemos ahí. That is a good prayer. Esta es una buena oración. We ought to pray for the Lord to strengthen us, Tenemos que orar para que el Señor nos fortalezca and that he would give us relief we need at times to walk through the life of y trials. que Él nos dé el alivio que necesitamos en medio de una vida de dificultad. And so John Newton isn't saying this is a bad prayer, John Newton no está diciendo que eso es una mala oración. but notice how honest and real he is Pero- in the next stanza. Fíjate lo honesto y real que va a hacer en estas próximas frases. Instead of answering my prayer, En vez de responder mis oraciones, he made me feel the hidden evils of my heart. Él me hizo ver las maldades ocultas de mi corazón. And he let the angry power of hell assault my soul. Y Él dejó que el poder airado del infierno asalte mi alma. So he cried out, Lord, why is this? Así que clamé, Señor, ¿por qué es esto? That you would pursue your servant to death. Que tú persigas a tu siervo hasta la muerte. And you know how the Lord replied? ¿Y sabes cómo respondió el Señor? It is in this way Es en esta forma I answer your prayer for grace and faith. que estoy respondiendo tu oración de gracia y fe. These inward trials that I give Estas pruebas internas que doy from self and pride to set you free. te van a liberar del orgullo
y la búsqueda de tus propios intereses, to break your desires for earthly joy para romper tus deseos del gozo terrenal, in order that you might find you all in me. para que puedas encontrar tu todo en mí. How encouraging is that? ¿Cuán alentador es esto? That God would answer our request for grace and faith Que Dios responda a nuestro pedido de gracia y fe, by showing us the hidden evils of our heart. mostrándonos las maldades ocultas de nuestro corazón. That sometimes we desire earthly comfort more than the glory of God. A veces deseamos más el consuelo de este mundo que la gloria de Dios. So this is why God designed pressure into all of our Y lives, por eso es que Dios permite la presión en nuestras vidas, so that we would experience transcendent joy. para que podamos experimentar un gozo trascendente. Joy that is not understandable from an earthly Un perspective. gozo que no se entiende desde la perspectiva humana. This is not to ask for trials from God. No es que vamos a pedirle pruebas a Dios, This is to ask God for faith to endure es trials. pedirle a Dios la fe para soportar las pruebas. And then God will give us joy. Y entonces Dios nos va a dar gozo. Look at how that joy is described in verse 72. Mira cómo se describe ese gozo en el versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. This is where we need to be recalibrated. Acá es donde necesitamos que nos recalibren. We need course correction. Necesitamos que se corrija el curso. The psalmist was drifting El salmista se está alejando and he needed to be corrected. y él necesitaba ser corregido. And in his correction, he realizes that obedience to God's word Y en su corrección, él reconoce que obediencia a la palabra de Dios is more precious than anything that the world has to offer. es más preciosa que cualquier cosa que este mundo tiene para ofrecer. He literally says, the word or the law of your mouth Literalmente él dice que la ley de, de su boca is better to me than thousands of gold and silver. es mejor que millares de oro y plata. What the richest person can offer to me Lo que la persona más rica podría ofrecerme doesn't compare to what Christ has given in his no word. se compara con lo que Cristo nos ha dado en su palabra. This is the theology of this psalmist. Esta es la teología del salmista. Is that the theology that people would see in your living room? ¿Es esa la teología que la gente vería sentados en tu living? That in the midst of your afflictions, that you would say, what God offers is better than what the world offers. Que en tu aflicción vos puedas decir, lo que Dios ofrece es mejor que lo que este mundo ofrece. You see here, faith is being tested. ¿Ves? Tu fe está siendo probada. And when faith is being tested, it exposes our horizontal perspective. Y cuando tu fe es probada, expone nuestra perspectiva horizontal. This is why Colossians 3:1 makes one of those lists of favorite verses. Por eso es que Colosenses 3.1 también entra en nuestra lista de versículos favoritos. Set your minds on things above and not things on the earth. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, Because God is worthy of our worship. porque Dios es digno de nuestra adoración. He is worthy of our faith. Él es digno de nuestra fe. And the law of God was far more precious than anything in the Y world. la verdad de Dios es mucho más preciosa que cualquier cosa en este mundo. Now, do you get to that conclusion just by overnight? Ahora, ¿uno llega a esa conclusión de la noche a la mañana? No, it's going to be corrected and recalibrated No, va a ser corregida y recalibrada moment by moment, momento tras momento, day by day, month by month. día tras día, mes tras mes. This is why I said in the beginning, we don't graduate from this passage. Esta es la razón por la que yo te decía que no nos graduamos de este pasaje. This is how God grows us. Así es como Dios nos hace crecer. Going through trials is never easy, Pasar pruebas no es fácil, but you know what is impossible? pero ¿sabes lo que es imposible? Going through trials without hope. Pasar una prueba sin esperanza. And we have much hope in this Y passage. tenemos mucha esperanza en este pasaje. This is why we love songs that speak of the hope that we have of the things to come.
Esta es la razón por la que amamos los salmos que hablan de la esperanza de lo que viene. and the eternal preciousness of the Word of God, Y qué tan preciosa y eternamente preciosa es la palabra de Dios. and that we worship a God who is almighty and all powerful, Y que adoramos a un Dios que es todopoderoso. that even when we are faithless, Y aun cuando no tenemos fe, Él me sustenta. Él me sostendrá. God sustains me. Dios me sostiene. This is why we sing this song over and over and over, Esta es la razón por la que cantamos esta canción una y otra vez. so that whatever circumstances we go through, Para que en cualquier circunstancia que enfrentemos, God is sustaining his people through his word. Dios está sosteniendo a su pueblo a través de su palabra. This is the sufficiency of Scripture in the restoration of souls, Esta es la suficiencia de las Escrituras en la restauración del alma. particularly through that instrument Específicamente a través de este instrumento of bringing trials and afflictions into our lives, de traer pruebas y aflicciones a nuestras vidas. so that we could say with the psalmist, Para poder decir con el salmista, God, these trials are hard, Dios, estas pruebas son difíciles, but you are good pero tú eres bueno and you do good. y haces el bien. Let's pray. Oremos. Father, we thank you for this psalm. Padre, te agradezco por este salmo. We thank you for our trials Te agradecemos por nuestras pruebas, because they teach us where our faith needs to be tested. porque nos enseñan en dónde debe ser probada nuestra fe. So thank you for these lessons and reminders Así que gracias por estas lecciones y recordatorios of your good and ultimate purposes through trials. de tus propósitos buenos y finales en esas pruebas. Lord, I pray for this ministry Señor, te pido por esta iglesia that you would make its gospel influence, que tú permitas que la influencia del Evangelio influence that is coming from how we respond to trials, se vuelva una influencia que nace de cómo respondemos a las pruebas. that the world would have no answer Que el mundo no tenga ninguna forma de explicar as they watch the believers in this church al mirar a los creyentes de esta iglesia. trust you and praise you as they walk through trials. Confiar y alabarte a ti al pasar por pruebas. Lord, we have so much hope that is in your word. Señor, tenemos tanta esperanza en tu palabra. So strengthen us for the days ahead, Así que fortalécenos para los días que vienen, because we will see much affliction and trials. porque vamos a ver muchas aflicciones y pruebas. And yet may we remember, like the psalmist, Y que podamos recordar como el salmista, that you are treating us well que tú nos estás tratando bien and you're dealing with us according to your word. y que estás tratando con nosotros de acuerdo a tu palabra. And for all those blessings, Y para todas esas bendiciones, we give you praise and thanks. te damos alabanzas y gloria. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.